Una increíble revelación. Meses después de una noche extraordinaria, nació un ser de tamaño sorprendente, un grito de esperanza envuelto en la fragilidad de un pequeño cuerpo. Valentina contempló a Luna, su única luz en medio de la tormenta de responsabilidades y expectativas. Con tan solo 3 años, su hija ya mostraba un asombroso don: la música. Las notas que salían de su boca y la expresión que dibujaba en su rostro la hacían soñar. Aunque Valentina a menudo se sentía atrapada por el peso de su propia historia, desde que quedó embarazada años atrás, tomó decisiones que la separaron de sus sueños. Ser doctora, un anhelo que había acariciado desde niña, se desvaneció ante la realidad de un consultorio dental donde laboraba día tras día, enfrentando miradas de desaprobación cada vez que alguien la reconocía. Una madre soltera no puede tenerlo todo, se repetía, y a menudo, el eco de esas palabras resonaba en su mente. A pesar de ser fuerte, la lucha interna desgastaba su espíritu. ¿Debía realmente sacrificar lo poco que quedaba de su ambición por mantener las tradiciones familiares? Las tensiones en casa aumentaron cuando Luna fue invitada a una competencia musical en la ciudad. Valentina sentía que su corazón se debatía entre lo correcto y un deseo incontrolable de ver a su hija crecer lejos de las ataduras familiares. «Esta es tu oportunidad, Luna», le decía en voz baja, aunque cada palabra aumentaba su angustia. Recordaba a su madre, quien había dejado su pasión por el canto por el deber de ser la mujer perfecta en la familia. Esa resignación había marcado a Valentina de manera irreparable. Murmullos de su familia llegaban como dardos, cuestionando la elección de seguir los pasos de su hija. ¿Y si le fallaba? Se imaginaba la decepción reflejada en los rostros de aquellos que siempre habían dictado el camino correcto. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Las miradas de desaprobación la asfixiaban y sentía su mente acelerarse, sus músculos tensarse. «¿Soy egoísta por querer que Luna brille?», se preguntaba. Esa pregunta, a la que no podía encontrar respuesta, se adueñaba de ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas volaron y, mientras se acercaba la fecha de la competencia, el conflicto interno de Valentina crecía. Su madre le había dado un ultimátum no declarado: permanecer en la tradición o arriesgar el vínculo familiar por el futuro de su hija. Eso la desbordaba. Cada vez que escuchaba a Luna practicar, una melodía familiar resonaba en su corazón, una que hacía tiempo había olvidado. Una noche, mientras Luna ensayaba, Valentina sintió un nudo en el estómago al escuchar una frase musical que le era familiar. En un instante, todo se iluminó. La historia de su madre, sus sacrificios y un legado que debía reconciliar. Podría por primera vez enfrentar esa presión que había cargado toda su vida. Sabía que tomar una decisión la llevaría a confrontar sus propios miedos. El día de la competencia se acercaba rápidamente, y Valentina encontró su corazón dividido, atrapado entre su deber familiar y el ardiente deseo de ver a Luna brillar. Una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Dónde se encontraba su verdadero hogar? Mientras las palpitaciones la invadían, Valentina se preguntó, ¿sería capaz de renunciar al pasado para crear un futuro diferente para su hija? La música que comenzaba a unir su historia parecía apenas comenzar. La mañana de la competencia llegó con una luz tenue y un aire tenso que parecía envolver el hogar de Valentina. Cada segundo transcurría con una lentitud angustiosa mientras ella preparaba a Luna.
su espíritu agitado por la incertidumbre. Se miró al espejo, observando el reflejo de una mujer que no reconocía del todo. Su cabello desordenado y las ojeras evidentes eran señales de una noche de desvelo, atrapada en pensamientos sobre lo que estaba en juego. Mientras vestía a su hija con un sencillo vestido blanco, Valentina recordaba cómo siempre había imaginado ese día. En su mente, la competencia era un estruendo de aplausos, un festejo del talento, pero ahora se sentía más como un juicio. Reprimió un escalofrío al recordar las dudas que la asediaban. Los murmullos de su familia se repetían con claridad, convirtiéndose en una banda sonora que resonaba en su mente. Si no apoyas a Luna, estarás cometiendo un error. Al llegar al auditorio, el bullicio de risas y música contrastaba con su ansiedad. Las paredes, por momentos, parecían cerrarse a su alrededor. Más allá de la multitud, Valentina vio a Luna, con su cabello alborotado y una sonrisa radiante, lista para brillar. En ese instante el corazón de Valentina se llenó de orgullo y temor a la vez. Esa luz en los ojos de su hija era lo que ella siempre había querido. Libertad. Pero, ¿cómo podía Valentina empoderar a Luna sin perder su propia identidad en el proceso? Mientras esperaban su turno, Valentina reflexionaba sobre su vida, los pasos que había tomado, y cuáles habían sido arrastrados por la corriente de las expectativas. Ya no era la niña que soñaba con ser doctora. Había dejado que el miedo y el deber la definieran. Pero mirando a Luna, entendía que debía enfrentar sus propios temores, pues la verdadera libertad no se trataba solo de renunciar a lo que había querido, sino de reconfigurar su propia narrativa. La primera parte de la competencia transcurrió rápidamente. Las presentaciones de los demás participantes la hicieron sentir un torbellino de emociones en su pecho. Un par de las niñas cantaban canciones que había aprendido en su infancia, las mismas que le habían traído alegría, y en ese momento sentía una chispa de reconocimiento. Era esa música olvidada lo que le había dado fuerza en sus momentos más oscuros. Mientras escuchaba, un nuevo propósito comenzaba a formarse en su mente. Finalmente, llegó el turno de Luna. Valentina sintió que cada palabra de la canción que su hija iba a interpretar era también suya. Al ver a Luna en el escenario, la tensión en su pecho se mezcló con la esperanza y el orgullo. La pequeña cerró los ojos, y cuando comenzó a cantar, una sensación de paz la envolvió. La voz de su hija era pura, llena de vida, y resonó como un eco de lo que ella misma había dejado atrás. Sin embargo, mientras los aplausos llenaban el auditorio, Valentina comprendió que este momento no solo era una oportunidad para Luna. Era también un llamado a su propia transformación. No podía permitir que el ciclo de sacrificios continuara. Debía decidir, y pronto. Cuando Luna terminó su presentación, la ovación fue ensordecedora, y Valentina sintió que algo en su interior se rompía. Aquella emoción no solo pertenecía a su hija, era un reflejo de todo lo que había deseado ser, y de las oportunidades que había dejado escapar. Sin embargo, en el fondo, la angustia seguía presente, y la sombra de su propia historia la perseguía. ¿Estoy lista para enfrentar este cambio?, se preguntó mientras levantaba la vista y buscaba la mirada de Luna entre la multitud. El brillo en los ojos de su hija era todo lo que necesitaba para dar el primer paso hacia lo desconocido. Pero su miedo aún la anclaba. El jurado comenzaba a deliberar, y con la tensión colgando en el aire, Valentina sentía que el momento de la verdad estaba cerca. Haría lo necesario para liberarse de las ataduras del pasado y permitir que la música y el talento de Luna representaran un futuro brillante. Sin poder predecir el resultado, una resolución crecía dentro de ella. Sin embargo, antes de que el jurado anunciara a los ganadores, un mensaje en su teléfono iluminó la pantalla. Valentina, necesito hablar contigo, es sobre Luna. En ese momento, su corazón palpitó con fuerza. ¿Qué nueva verdad estaba a punto de revelarse? El mensaje quedó brillando en la pantalla,
obligando a Valentina a resistir la tentación de activarlo inmediatamente. La incredulidad mezclada con un hormigueo inquietante recorría su cuerpo. ¿Sobre Luna? La pregunta se repetía en su mente como un eco en busca de respuesta. La necesidad de enfocarse en la situación actual era más urgente que nunca. Su hija había brillado en el escenario, pero ahora había otra balanza a considerar: su propio deseo de redefinirse. Mientras se perdía en sus pensamientos, el jurado finalmente salió al escenario. La voz del presentador cortó la niebla de incertidumbre en la que Valentina estaba atrapada. La ganadora es... La exposición de la verdad que se avecinaba se mezclaba con una incertidumbre palpable. Lo que significaba ese mensaje y cómo afectaría a Luna podía cambiarlo todo, y aún así, en su interior, había comenzado a cuestionarse cómo se había perdido a sí misma durante tanto tiempo. La emoción que sentía en su pecho era una espiral de orgullo y vulnerabilidad que resonaba con cada palabra del presentador. Aplaudió fuertemente, pero su mente pululaba con nuevas posibilidades. Podía enfrentarse a esta verdad sobre Luna sin dejar que el miedo la ahogara. Reconocía que los años de complacencias habían moldeado su historia y que había estado viviendo en la sombra de las expectativas ajenas. Al finalizar el evento, y tras el estallido de aplausos, Valentina decidió que la incertidumbre ya no podía ser un obstáculo. Miró a Luna, que se iluminaba con la atención y el cariño de aquellos a su alrededor, y se sintió inspirada a actuar. La vida de su hija estaba apenas comenzando, y Valentina no podía permitir que las inseguridades de su propia vida la frenaran a ella. Rápidamente se adentró entre la multitud, pero en lugar de dirigirse hacia Luna, que reía y saltaba entre las personas que la abrazaban, buscó un rincón más apartado donde pudiera concentrarse y leer sin distracciones. Mientras alineaba sus pensamientos, comprendía que ya no podía ser la madre ansiosa que solo miraba a su hija brillar desde las sombras. Era esencial que su propia narrativa volviera a encauzarse. Sonriendo al recordar cómo solía hacer arte en su juventud, una chispa de inspiración comenzó a crecer en su interior. Con una nueva determinación, Valentina decidió que conseguiría recuperar su voz. Ese mensaje, siempre pendiente, podía ser el llamado que necesitaba para explorar su propia vida. En vez de seguir arreglándose con lo que otros esperaban de ella, se propondría reintegrar sus sueños, tal como Luna lo había hecho en el escenario. Aquella revelación sobre su hija, sin importar cuán impactante pudiera ser, sería la palanca para que ella pasara de la duda a la acción. Al final del evento, con el eco de los aplausos aún resonando en sus oídos, Valentina se acercó a la madre de otra participante. ¿Te gustaría hacer un proyecto juntas? Me encantaría explorar una forma de arte que inspire a nuestros hijos. La mujer, emocionada, asintió de inmediato, invitando a Valentina a soñar en grande nuevamente. Sin embargo, la intermitente vibración de su teléfono la sorprendió de nuevo, instigando un ligero temblor en su mano. Valentina, es urgente. Necesitamos hablar sobre Luna. Esa frase la llevó a detenerse en seco. El camino que había comenzado a desatar en su vida personal podía interrumpirse ante esta nueva realidad. La comodidad de su nuevo propósito se desvaneció, mientras un nuevo dilema se instaló en su corazón. ¿Se atrevería a descubrir lo que escondía ese mensaje? ¿Podría esta verdad liberar o condenar sus nuevas esperanzas? La fluctuación emocional se intensificó, y en su pecho, el conflicto se avivó. Tal vez la aventura apenas comenzaba. El aire era espeso en la habitación, mientras Valentina se sumergía en el tira y afloja de sus pensamientos. La pantalla de su teléfono seguía parpadeando, pero algo en su interior le decía que cualquier respuesta podría desmantelar el renovado sentido de propósito que había empezado a construir. Las preguntas sobre su hija y su futuro estaban ahora intercaladas con las inquietudes sobre su propia identidad, en especial tras la promesa de redescubrirse a través del arte.
Respiró hondo, intentando calmar la tempestad emocional que se agolpaba en su mente. En esos breves segundos, tomó la decisión de contestar. «¿Qué está pasando con Luna?», escribió, sintiendo que el miedo se aferraba a sus palabras. Se dio cuenta de que el acto de preguntar no implicaba solo un deseo de conocer la verdad, sino también la necesidad de confrontar lo desconocido. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba, incrementando aún más su ansiedad. «Valentina, hay un tema delicado que necesitamos discutir. Luna podría participar en un programa especial, pero hay implicaciones. Hablemos esta semana». Las palabras «hay implicaciones» la atormentaban, pero en lugar de sumirse en la parálisis que tantas veces le había invadido, sintió un destello de determinación. Las oportunidades siempre venían disfrazadas de desafíos, y para su sorpresa, se encontró queriendo saber más. La historia de su hija se estaba escribiendo en lienzos que ella nunca había considerado, y no podía permitir que su voz permaneciera silenciada. Decidió usar aquel mensaje como catalizador. Con el cambio en su percepción, la necesidad de crecer de forma personal comenzó a apoderarse de ella. Ya no era solo Luna quien se estaba encontrando a sí misma. Valentina también necesitaba un espacio para brillar. Consciente de que ya no podía ser una espectadora pasiva, sacó papel y lápiz. Comenzó a bosquejar ideas sobre el proyecto artístico que había mencionado anteriormente. El arte sería su refugio, un medio para canalizar sus sentimientos y explorar su identidad. Recogía dispositivos creativos como un escultor, reuniría herramientas. Cada trazo y cada palabra le recordaban quién había sido. En ese proceso de creación, la confianza comenzó a edificar su camino. Valentina se dio cuenta de que podía construir un puente entre su mundo interno y el mundo de su hija. Ideas comenzaron a fluir, performances, instalaciones artísticas y espacios donde las emociones pudieran ser expresadas sin miedo. El arte no solo sería el medio, sino también el mensaje, el valor de la autenticidad. Mientras imaginaba el impacto que tendría al llevar esto a la vida, su mente divagó respecto a cómo sería su vida sin los miedos que tanto tiempo la había limitado. Y de repente, entre esos planes, llegó la pregunta ineludible: ¿cómo compartirá todo esto con Luna? Fue en esa reflexión donde la idea de hacer una exhibición emergió, una oportunidad para que ambas se sumergieran en su autenticidad y expresaran el viaje que cada una estaba emprendiendo. El bullicio del entorno envolvía su mente, mientras el entusiasmo comenzó a florecer. Se dio cuenta de que cada paso que daba hacia su propia realización personal también crearían espacios para que Luna explorase su identidad y se desenvolviera en un mundo que podría ser más comprensivo si ambas lo hiciesen juntas. Pero, a medida que su plan se fraguaba, recordó la urgente advertencia del mensaje. Hay implicaciones. ¿Qué significaban esas implicaciones para su hija? El eco de la incertidumbre se fusionó con su nuevo compromiso, y Valentina sintió que el siguiente paso sería crítico. El camino hacia su liberación personal no podía seguir adelante sin abordar directamente la verdad sobre Luna. Sin querer, la inminente revelación supo que podía cambiarlo todo una vez más. ¿Podría estar preparada para enfrentar las verdades que surgieran? Con el lápiz quieto y la mente en ebullición, supo que estaba a punto de desatar fuerzas que desafiarían no solo lo que había conocido, sino también la forma en que definirían el futuro de ambas. El teatro de sus vidas estaba a punto de cambiar, y con ello, la pregunta pululó: ¿podrían cada una encontrarse en el reflejo del arte que crearían juntas? ¿O sería el espejo un recordatorio de sus más profundos temores? Con el amanecer asomando por la ventana, Valentina se despertó con la mente aún abrumada por la tormenta emocional de la noche anterior. La idea de la exhibición pulsaba en su pecho, pero en el fondo sabía que ese era solo el primer paso. El verdadero desafío estaba en ir más allá del arte, de la protección de su intimidad. Era hora de enfrentar el mensaje que había acumulado a sus espaldas
y que inevitablemente tendría que desenterrar. La verdad sobre las implicaciones. Se sentó en la mesa de trabajo, rodeada de hojas garabateadas y pinturas inacabadas. Con cada trazo y cada palabra, se preguntaba cómo su vida había llegado a ese punto. La lucha por adaptarse a la identidad de madre y artista la había canalizado en formas inesperadas, pero también había dejado cicatrices que aún necesitaban sanarse. Decidida a no dejar que el temor dictara su camino, tomó su teléfono y escribió una nota a una amiga de confianza, una artista que había explorado temas similares en sus trabajos. ¿Podríamos reunirnos? Necesito compartir algo importante. Al presionar enviar, una sensación de liberación la invadió. No estaba sola en esto. Había sostén, apoyo. Mientras tanto, su mente se dirigió hacia Luna. La idea de que su hija pudiese estar involucrada en un programa especial generaba inquietud. ¿Qué tipo de programa sería? ¿Cómo podría afectarla? Esa incertidumbre la llevó a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros desempeñamos en la vida del otro. La ansiedad se convirtió en energía, una chispa impulsiva que la llevó a escribir una lista de preguntas que necesitaba hacerle a la persona que había enviado el mensaje. ¿Cuáles son las verdaderas implicaciones? ¿Cómo puedo protegerla? La mañana avanzaba y Valentina se sintió llena de propósito. En ese proceso de examinar sus sentimientos, surgió otra idea, un acto de valentía en honor a su propia historia y la de Luna. Así como el arte le permitía explorar su identidad, quería que su hija tuviese un espacio seguro donde pudiera expresar sus emociones. Valentina decidió organizar una pequeña reunión en su casa, donde invitaría a algunas amigas artistas y por primera vez, a Luna. La premisa sería simple: compartir cada una, a través de su arte, lo que significaba para ellas la autenticidad. Era un riesgo, pero el arte siempre había sido un refugio. Para Valentina, planteó la posibilidad de que la exhibición no deba ser solo un evento, sino un proceso. Un viaje en el que cada una pudiera abrirse y descubrir sus realidades juntas, como madre e hija. Ya en la tarde, mientras preparaba la charla que daría en la reunión, una mezcla de nervios y emoción la invadió. Había algo esencial que compartir: su propia experiencia de miedo, duda y resolución. Debía ser sincera al hablar de su lucha por hallar su voz, su lucha por ser una artista a la vez que madre. Esa noche, mientras las luces se atenuaban y las voces comenzaban a fluir, Valentina sintió que el vínculo entre ella y Luna se fortalecía. Cada palabra compartida sería un ladrillo en la construcción de su relación. En el fondo, esperaba que esas conversaciones cultivaran un terreno fértil para que su hija se sintiera libre de ser quien realmente era. Pero, en el momento cumbre de su intervención, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje que la llevó a un nuevo nivel de inquietud. Necesito que hablemos hoy. Las implicaciones son serias. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, a pesar de haber dado pasos hacia adelante, todavía había cosas que no entendía del todo. Cada nueva revelación parecía abrir puertas a más preguntas. El eco del mensaje resonó en su mente. Valentina sabía que su viaje apenas comenzaba, y que las decisiones que tomaría en las próximas horas podrían definir el futuro, no solo de su vida, sino de la de Luna. Podría enfrentar la verdad con la fortaleza necesaria, o ceder a las sombras de la incertidumbre. El hilo de su destino se tejía tenso entre sus manos, y el momento de la verdad se acercaba. Valentina se detuvo a considerar las palabras del mensaje como si fueran un espejo, reflejando no solo su propia ansiedad, sino también un futuro que estaba, de alguna manera, interconectado con el de su hija. La fragilidad de ese momento la empujó a profundizar en su propia vulnerabilidad. Por un instante, el miedo a lo desconocido se tornó en un ardiente deseo de entender su realidad. Mientras sus amigas compartían sus historias y visiones artísticas, Valentina se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. El arte ya no podría ser solo un espacio seguro. Había evolucionado para convertirse en el canal de una verdad que necesitaba ser expresada.
para proteger a Luna, necesitaba también abrazar su propia autenticidad. A medida que la conversación se intensificaba, las experiencias compartidas resonaban en su interior. Cada anécdota ofrecía un fragmento de lo que significaba ser mujer y madre en un mundo que a menudo parecía arrebatarles el poder de su propia historia. Así como se sintió inspirada por las luchas de sus amigas, se sintió impulsada a abordar la cuestión del mensaje en su teléfono. Sin embargo, su habilidad para enfrentar la verdad oscuramente latente estaba ligada a su propio desarrollo personal. Cuando la charla concluyó, Valentina se despidió de sus amigas y se quedó a solas con sus pensamientos. El eco de "las implicaciones son serias" retumbaba en su mente, y el temor a lo desconocido comenzaba a transformarse en un impulso decidido. Si quería proteger a Luna, tendría que tomar decisiones. Reconoció que el primer paso sería dialogar con quien había enviado el mensaje y determinar el significado de lo que consideraban serio. Esa noche, después de acostar a Luna, Valentina abrió su computadora, conectándose a las redes sociales donde su amiga Sara compartía su trabajo. Al verla mostrando sus obras más vulnerables, notó cómo el arte podía ser una herramienta de sanación. De repente, comprendió que su propia expresión artística había estado estancada, ansiosa por atacar viejas heridas, pero aún con miedo de desatar su historia. Visualizó el espacio de exposición no como una culminación, sino como un acto de colaboración entre su pasado y su futuro. Comenzó a esbozar ideas de cómo utilizar sus pinturas, desdoblando capas de sí misma que aún no había compartido. La vulnerabilidad de hablar de su experiencia la llevó a descubrir una voz que había estado latente. Los colores y las formas comenzaron a cobrar vida en su mente, iluminando un camino que necesitaba explorar con valentía. Con cada trazo mental, su determinación adquiría forma. Notó cómo las preguntas que antes le habían parecido abrumadoras, ahora surgían como herramientas. ¿Cómo podría utilizar su arte para ofrecer un refugio emocional a Luna? Al fin y al cabo, lo que siempre había tratado de alejarse de su vida, tenía el potencial de convertirse en el centro de su expresión. Valentina se pasó el resto de la noche esbozando y reflexionando. Tenía mucho en juego: su voz creativa, la relación con su hija, y la posibilidad de confrontar un futuro incierto. Cuando finalmente se sintió preparada, se puso en pie con una nueva determinación. El mensaje sobre las implicaciones no sería la sombra que la acosara, sino una llamada a la acción. Iba a discernir el núcleo de lo que realmente significaba ese aviso. Sin embargo, mientras se preparaba para escribir un mensaje de respuesta, una idea inquietante le atravesó la mente. ¿Y si, al final, lo que descubriera no estuviese tan lejos de su propia historia? Con ese pensamiento, la urgencia de la revelación se hizo aún más palpable. El reloj marcaba ya la madrugada, y Valentina entendió que el momento de la verdad no se encontraba solo en las palabras que pronunciaría, sino en el coraje de desenmascarar su realidad. Estaba realmente lista para enfrentar las consecuencias que pudieran surgir de dicha búsqueda. La noche prometía respuestas, pero también una verdad que podría cambiar todo. Valentina se despertó a la mañana siguiente con el peso del sueño aún presente. La claridad del día la intimidaba. La luz que entraba por la ventana parecía iluminar no solo su habitación, sino también los rincones oscuros de su mente, donde las dudas habían comenzado a tomar forma. La decisión de responder al mensaje, un acto que había postergado en su mente, resurgía constantemente. El eco de su propio deseo de verdad, de acción, la instaba a moverse. Mientras preparaba el desayuno para Luna, Valentina observaba cada gesto como un ritual cargado de significado. Las tostadas crujieron mientras el aroma del café llenaba la cocina, pero en su interior, el ruido era diferente. Era un murmullo de inseguridades y determinación. Al mirar a su hija, descubrió en su mirada curiosa el reflejo de su propia búsqueda. Luna,
Inocente pero observadora, era un recordatorio constante de que su vida estaba entrelazada con las decisiones que tomara. Cuando la pequeña se distrajo con un dibujo en la mesa, Valentina se sentó un momento para concentrarse. En su mente, esbozó posibles respuestas al mensaje. Debía ser directa. Aportar contexto. Más que respuestas, Valentina necesitaba claridad. Decidió que abordaría el tema con sinceridad. Solo así entendería lo que realmente estaba en juego. Mientras grababa sus ideas, sintió un impulso por regresar a su arte, un refugio donde las palabras cobraban forma. Sabía que debía encontrar la forma de expresión que la liberara de la carga emotiva que sentía. Comenzó a trazar bocetos que capturaban su inquietud, figuras que se entrelazaban representando la conexión entre su vulnerabilidad y su deseo de proteger a Luna. Durante semanas, cada pincelada se convertía en un acto de autoexploración. Las sesiones de pintura se alargaban hasta pasadas las horas de la noche. Su taller se llenaba de colores vibrantes y profundas sombras que representaban tanto miedo como esperanza. Su arte empezó a reflejar una narrativa clara sobre la lucha interna que había estado enfrentando, y en el proceso, descubrió nuevas facetas de su talento que antes no había reconocido. Sin embargo, la urgencia de responder al mensaje seguía pesando en su mente. Cada vez que abría su teléfono, el mensaje la miraba, desafiante. Era un recordatorio constante de que la confrontación era inminente. Una tarde, en medio de una sesión de pintura, la ansiedad llegó a su clímax. Con el corazón acelerado, Valentina se sentó ante su computadora y, tras inhalar profundamente, comenzó a escribir. Hola, gracias por tu mensaje. ¿Podrías explicarme a qué te refieres con implicaciones serias? Incluso mientras escribía, su mente se llenaba de preguntas. Sabía que había aspectos de su pasado que podía no comprender completamente, y este mensaje prometía abrir puertas que podrían transformar su futuro. Pero la duda persistía. ¿Estaba realmente lista para lo que esa conversación podría desatar? Su reacción inminente a esa simple cuestión formaba parte de su crecimiento personal. La búsqueda de respuestas no solo era un acto de valentía, representaba el deseo de enfrentarse a sí misma y lo que había dejado atrás. Mientras pulsaba enviar, un escalofrío recorrió su cuerpo. Había dado un paso hacia adelante en su viaje, pero al mismo tiempo, sentía que había despertado algo que había permanecido dormido por mucho tiempo. La respuesta no se hizo esperar. El hombre del mensaje estaba listo para hablar, y la tensión se palpaba en el aire. Valentina sabía que la revelación estaba cerca, y la pregunta que la asediaba ahora era: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir la verdad detrás de las implicaciones? Aquel instante se sentía como el punto culminante de su transformación. El camino hacia la verdad estaba iluminado, pero también cubierto de sombras desconocidas. Mientras esperaba su respuesta, Valentina se dio cuenta de que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría cambiar la narrativa de su vida para siempre. Podría encontrar el valor para enfrentar lo que estaba por venir. Valentina se sentó frente a la pantalla, el silencio de la habitación solo roto por el leve goteo del café que aún servía en su taza. Cada segundo se sentía como una eternidad. La ansiedad se mezclaba con la anticipación. El mensaje que había enviado, simple pero cargado de significado, representaba más que una mera consulta. Era un acto de entrega, una exposición de su vulnerabilidad ante un pasado que había intentado dejar atrás. Las horas pasaron lentamente. La luz externa del día comenzó a desvanecerse, proyectando sombras en las paredes que parecían acercarse a ella. Decidió apartar la vista de la pantalla por un momento y enfocarse en Luna, que había construido un mundo de color con sus crayones. Observar la inocencia y creatividad de su hija la hacía recordar que cada elección no solo la afectaba a ella, se comprometía a una mayor valentía, no solo por su bienestar, sino también por el de su pequeña.
Mientras jugaba con la idea de los riesgos que implicaba abrir esa puerta, Valentina se dio cuenta de que había encontrado en su arte no solo una vía de escape, sino una manera de confrontar su dolor y su historia. Era un proceso de transformación. Las pinturas que había creado eran una mezcla de autocrítica y aceptación, cada golpe de pincel un reflejo de su crecimiento interno. Había comenzado a aceptarse como la artista que era, al mismo tiempo que enfrentaba las sombras de su historia personal. De repente su teléfono vibró, rompiendo la burbuja de su reflexión. El corazón se le aceleró mientras miraba la pantalla. Era el hombre. Su mensaje abría la puerta a un laberinto de recuerdos. Estoy listo para explicarte todo, Valentina, pero necesitarás ser fuerte para lo que viene. Las palabras la sacudieron y, sin quererlo, había desenfrenado su curiosidad. Sin pensarlo dos veces, se recluyó en su estudio, un espacio donde se sentía segura para explorar sus emociones. Con cada trazo en el lienzo, reflejaba su angustia y el miedo que sentía por lo que estaba a punto de descubrir. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué significaba esa declaración? ¿Por qué tenía que ser fuerte? Aún se preguntaba si realmente quería conocer toda la verdad. Al igual que el arte era un medio para sanar, también le había permitido entender el poder que tenía en sus manos. A medida que avanzaba en su trabajo, Valentina decidió que no se dejaría llevar por el miedo. Esta vez, estaba dispuesta a enfrentar la verdad, cualquiera que fuera. Tal vez había llegado el momento de confrontarse a sí misma más allá de lo que había imaginado. Después de horas de trabajo, valió la pena, pues su lienzo comenzó a cobrar vida. Figuras que representaban la dualidad entre la esperanza y el miedo. Al mirar su creación, se dio cuenta de que la artista había emergido con mayor fuerza que antes. Quizás la verdad que estaba por venir no cambiaría solo su historia, sino también el relato de su arte. Mientras se retiraba un mechón de cabello, el brillo en sus ojos mostraba una determinación renovada. Sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente, y ya no se sentía tan vulnerable. Sin embargo, antes de salir de su estudio, realizó un último trazo en la pintura. Las sombras ya no dominaban. Había encontrado un balance en la luz y la oscuridad. Esta era su declaración de intenciones. Estar lista para el desafío, para lo que surgiera de la confrontación. Con el lienzo frente a ella, leyó nuevamente el mensaje en su teléfono. Necesito que estés preparada. La determinación en su interior aumentó, y el apetito por las respuestas creció. Pero estaba claro que el desenlace de esta revelación no solo revelaría aspectos de su pasado, sino que también podría cambiar el rumbo de su vida, el de Luna, y su propio arte. Cuando finalmente decidió contestar, supo que no solo estaba buscando respuestas, sino que estaba lista para una transformación que la acompañaría en su crecimiento personal. Marcó las palabras cuidadosamente. Estoy lista. Valentina no podía prever las repercusiones de su decisión, pero en su interior, por primera vez en mucho tiempo, se sintió fuerte y preparada para la verdad que estaba a punto de descubrir. Al día siguiente, Valentina despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La luz entraba por la ventana, iluminando su estudio, un lugar que había creado como refugio, pero que ahora se sentía como el escenario de una inminente actuación. La pintura que la había acompañado durante la noche reverberaba en su mente. Cada trazo parecía narrar una historia que resonaba con sus emociones más profundas. Había llegado a un punto de inflexión, una bifurcación que la acercaba a su verdad. Mientras preparaba el desayuno, reflexionó sobre los posibles escenarios que podrían acontecer tras su respuesta al hombre del mensaje. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué verdades se ocultaban detrás de sus palabras? ¿Cómo afectaría todo esto su vida actual y la de Luna? Como un acto instintivo de autodefensa, su mente comenzó a articular respuestas anticipadas, intentando prepararse para lo peor. Pero en medio del torbellino de pensamientos, una voz interior le recordaba la razón por la que había elegido abrir esa puerta: la oportunidad de sanar.
Esa mañana, Valentina decidió llevar a Luna al parque. Mientras la pequeña correteaba entre risas, el aire fresco le ofreció una perspectiva rejuvenecedora. También se dio cuenta de que su propio crecimiento personal no podía estar desvinculado de la felicidad de su hija. Todo estaba intrínsecamente conectado. Ella debía ser un modelo a seguir, y enfrentarse a su pasado era un paso crucial para ofrecerle a Luna un futuro más brillante. Mientras observaba a su hija jugar, su mente viajaba hacia áreas inexploradas de su vida emocional. Todo lo que había dejado atrás, las decisiones erradas y los sueños perdidos, pronto se amalgamaban con las esperanzas que aún sostenía. Allí, en medio de los niños riendo y las familias disfrutando de pequeñas escapadas, Valentina tomó una decisión. Tenía que enfrentar la verdad de manera proactiva. No podía esperar a que las revelaciones llegaran a su puerta. Ella debía buscar respuestas, actuar, tomar control de la narrativa de su vida. Cuando regresaron a casa, impulsada por una oleada de energía renovada, Valentina se sentó frente al ordenador una vez más. Abrió el documento donde había bosquejado sus ideas sobre su próximo proyecto artístico, el que había sentido que debía crear para mostrar la luz y la sombra en su propia historia. Puedo utilizar esto, pensó, como una forma de procesar no solo lo que estoy a punto de aprender, sino lo que he experimentado hasta ahora. Así comenzó a escribir con un sentido de propósito renovado. Cada palabra era un acto de liberación, cada frase se convertía en un paso más hacia un nuevo capítulo de su vida. Al mismo tiempo, visualizaba cómo podría integrar esa verdad en su arte. Para ella, el lienzo no solo era un medio, era un mapa que reflejaba su viaje personal, sus desafíos y sus victorias. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Valentina sintió que estaba a punto de embarcarse en una travesía que la llevaría a entender no solo su historia, sino también el impacto que ésta tendría en su futuro. La respuesta del hombre estaba a un mensaje de distancia, y aunque la incertidumbre le causaba ansiedad, su determinación la mantenía firme. Antes de acostarse, revisó su teléfono una vez más, buscando el coraje para dar ese paso. Mantuvo el dedo sobre la tecla de enviar, enfrentando un susurro en su interior que decía que lo mejor estaba aún por venir. Sin embargo, antes de presionar, un nuevo mensaje iluminó su pantalla, esta vez de una fuente inesperada. Se detuvo, el corazón retumbándole, sabiendo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. La verdad que había estado buscando podría encontrarse en los caminos más oscuros de sus interacciones. Esa noche, Valentina tuvo el presentimiento de que todo estaba conectado, y tal vez, solo tal vez, el desenlace de su búsqueda dependería de decisiones que nunca imaginó tener que hacer. Valentina despertó al día siguiente con una claridad renovada. La luz del sol que atravesaba la ventana no solo iluminaba su habitación, sino que también parecía colmar su espíritu de energía. Había llegado el momento de afrontar su verdad. Cada decisión que había tomado la había llevado hasta este punto. Un cruce de caminos donde las dudas se desvanecían ante un anhelo irrefrenable de autenticidad. La promesa de actuar se instaló en su corazón mientras preparaba el desayuno para Luna. Hoy, más que nunca, era esencial mostrarle a su hija que la valentía no solo se manifestaba en el escenario. Todo lo que había estado elaborando en su mente, y en las pinturas que la rodeaban, se centraba en un objetivo: liberar su voz y la de Luna de las cadenas del miedo y la conformidad. Mientras Luna disfrutaba de su tostada, Valentina recobró el mensaje del hombre. «Necesito que estés preparada». Esa frase la atormentaba y motivaba, como una bandera ondeando sobre el campo de batalla de su existencia. Era momento de desentrañar las implicaciones que le habían transmitido. Su determinación crecía. No podía dejar que su pasado la limitara. Hoy sería el día de la verdad. Después del desayuno, tomó su teléfono. Cada notificación era un recordatorio de cambiar la narrativa de su vida. Con un profundo aliento,
Se sentó a escribir. La contestación que tanto había pospuesto emergió con claridad. Estoy lista para escuchar lo que necesites decirme. No pasó mucho tiempo antes de recibir una respuesta. Es sobre Luna. Ella tiene un talento excepcional, y podrían surgir oportunidades para ella, pero necesitarás considerar cómo eso impacta su vida. Valentina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La verdad estaba plagada de matices. La búsqueda del éxito para Luna podría implicar el riesgo de que ella misma quedara relegada a un segundo plano. Sabía que su propia lucha por la autenticidad debería ir de la mano con la de su hija. Con la mente más clara, Valentina comprendió que la única manera de transformar su vida sería reescribiendo su propia narrativa, en la que ambas pudieran brillar. Al mismo tiempo, sintió que era crucial definir cómo manejarían juntas el mundo exterior, que a menudo se sentía implacable y crítico. Teniendo esto en mente, se dirigió a su estudio. La pintura se había convertido no solo en un medio de expresión, sino en el refugio donde comenzaba a entrelazar su historia con la de Luna. De repente, el temor que había estado arrastrando parecía desvanecerse. En su lugar, surgía un sentimiento de empoderamiento. Con cada pincelada, construía un espacio que hablaba de la libertad, del amor y de la valentía. Creó un cuadro que fusionaba sus rostros, cada uno fluyendo en la obra del otro. Una madre y su hija en perfecta armonía, enfrentando el mundo con confianza. Mientras sus manos trabajaban con destreza, comprendió que el arte representaba su viaje conjunto hacia la autenticidad. A medida que los días se sucedían, la relación con Luna se fortalecía. Por primera vez, compartió su deseo de explorar no solo el talento musical de su hija, sino también su propio deseo de reencontrarse con la música que había olvidado. Juntas, decidieron inscribirse en clases de canto. La música se convirtió en el hilo conductor que unió sus aspiraciones. Un domingo por la tarde, se presentaron en el estudio de una amiga de Valentina que había sido cantante en su juventud. Este lugar se convirtió en un nuevo refugio, lleno de melodías y armonías. Allí, Valentina pudo reencontrarse con su voz, naufragando en recuerdos que creía distantes. Luna la observaba con admiración, viendo a su madre transformar el miedo en melodía. A medida que reiniciaban sus clases, el progreso que ambas mostraban era palpable. En la voz de Luna, Valentina reconocía sus propios sueños reprimidos. En los ensayos, comenzaron a forjar su propia narrativa, una que entrelazaba amor y ambición. El arte y la música comenzaban a florecer en sus vidas simultáneamente. La una alimentaba a la otra. El miedos de antaño no parecían tener cabida en este nuevo capítulo. La conexión madre-hija se entrelazaba en una sinfonía de sueños y anhelos. Un tiempo después, Valentina recibió un nuevo mensaje que la llenó de emoción. La invitaban a una exposición colectiva donde pudiera mostrar el trabajo que había estado elaborando en silencio. El corazón le latía con fuerza. Nunca había imaginado que su arte podría compartir espacio con otros talentos. Con cada pieza que terminaba, se sentía más segura y lista para mostrar al mundo la fusión de su historia con la de Luna. El día de la exhibición llegó y tabla tras tabla. Se sentó en un rincón para observar. No fue solo su arte lo que se exhibió. Cada trazo narraba una historia de superación. Las voces de las madres, hijas y artistas se entrelazaban creando un ambiente de comunidad, un homenaje a las luchas que algunas habían enfrentado. E incluso ahí, en ese espacio, a Valentina le llegó el eco del significado de su propia historia. Cuando observó a Luna admirar las obras de otros, Valentina se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. A partir de aquel día, la transformación no sería solo suya, sino también la de su hija. A medida que se sumergían en el arte, aprendieron que la verdadera expresión no era una búsqueda de aprobación, sino una celebración de su libertad y autenticidad. Al final de esa noche, con el calor del reconocimiento envolviéndola,
Valentina comprendió que había conquistado su mayor desafío: definirse a sí misma, no como la mujer atrapada entre expectativas, sino como la artista capaz de alzar su voz. En un abrazo lleno de amor y gratitud, juntas miraron hacia el futuro, sabiendo que cada paso daría lugar a nuevos sueños, y que el arte seguiría siendo la esencia de su conexión, su refugio y su legado. Sus corazones resonaban al compás de una nueva melodía, en la que la historia de Valentina y Luna emergía como una obra maestra en constante evolución. El viaje de ambas aún tenía mucho que deparar, pero la confianza estaba cimentada. La lucha por la autenticidad sería siempre su norte. Ahora, si han llegado hasta aquí, necesitan suscribirse inmediatamente al canal. No querrán perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora. Cada clic alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final emocionante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este poderoso mensaje. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta.